Ricardo bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Regara bien los sucesos. Ay, 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 ay. Amigas y amigos todos, muy buenas tardes en este jueves 2 de julio del año 2020, en el que quiero rectificar un olvido grave que tuve hace 8 días. Hace 8 días en el programa debió acordarse de que se cumplían exactamente 85 años de la muerte en un accidente de aviación, parte de la mitología gardeliana, de Carlos Gardel. Creo que la mayoría de ustedes, algunos me siguen en mi muro de Facebook y aquí en este programa de Hoja de Ruta, cuya directiva, César, Guillermo, etcétera, les agradezco la hospitalidad semanal que me han brindado para desbarrar un poco y decir algunas cositas que uno tiene poca oportunidad de decir y la imposibilidad absoluta en los medios de comunicación tradicionales. Como todos saben, repito, o casi todos, y a los que no sepan les informo, soy un sujeto, un individuo culturalmente hispano, latino, afro, indoamericano. Conmigo realmente no tengo nada que ver, absolutamente nada que ver con la cultura sajona. Y lo lamento mucho por los amantes del rock y del pop y de no sé cuántas cosas de la cultura europea. La mía también, parte de la mía también es europea, viene de España. Pero con la cultura sajona o anglo o sueca o escandinava o qué sé yo, no tengo absolutamente nada que ver. Mis raíces son España, América y África, la América Andina. Y por lo tanto yo musicalmente soy absolutamente latinoamericano. Y en ese aspecto inclusive descarto la parte hispana porque la música española no es exactamente de mi... Me gusta alguna, el flamenco, qué sé yo, pero no es de mi preferencia. Mi preferencia es la música latinoamericana, indo-latinoamericana con raíces africanas, como me parece que es toda la música del mundo. Tal vez la única concesión que le hago en ocasiones a la cultura anglo sea el jazz. El jazz me gusta, me dice cosas. Es decir, yo comparto con el jazz muchas de sus inquietudes y de sus raíces culturales. Su origen negro, por ejemplo, me llega muy al corazón. Debe ser por mis churros cuando mi pelo crece, ¿no? En fin. Y entonces quiero en este programa de esta tarde rescatar, o digamos, corregir el olvido de hace 8 días con un pequeño homenaje al gran cantor de América Latina. Yo tengo algunos ídolos musicales, pero creo que los 3 máximos ídolos musicales en América Latina de nuestro folclore, de nuestra cultura musical, son Carlos Gardel, Julio Jaramillo y Pedro Infante. Esos son mis ídolos musicales en América Latina. No podía olvidarme entonces, o por lo menos rectificar el olvido, de Carlos Gardel, nombre al que lo rodea la mitología desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, tal vez un poco la mitología romántica rodea mucho a Julio Jaramillo, la mitología de la tragedia de su muerte también toca o roza la imagen de Pedro Infante, pero en ninguno de los dos se da el caso de que la mitología signa su destino desde el nacimiento hasta su muerte. De Carlos Gardel no hay ni siquiera la seguridad de dónde nació. Yo creo que entre las 2 o 3, sobre todo 2 versiones que hay del nacimiento de Gardel, es de que es de origen natal francés, nació en Toulouse,
y entiendo que en 1890, algo así. Sin embargo, aparentemente su madre, Berta Gardés, emigró a la Argentina y por algún motivo, a raíz de su nacimiento y cuestión de documentos y de inmigración y toda esa cosa, fue acogida en Tacuarembó, en Uruguay, en donde le hicieron un registro de nacimiento de Gardel, como si hubiera nacido allí en esa población de Uruguay, Tacuarembó. En realidad fue tal vez un poco para solucionar el problema de documentario del niño y de su madre. Inclusive entiendo que la madre para poder hacerlo nacer en Uruguay le aumentó algo así como 7 años y lo puso a nacer en 1883, me parece, no estoy seguro, pero algo de eso hay. En todo caso, ahí nace la mitología gardeliana. Lo cierto del caso es que es un cantante absolutamente universal, se dio el lujo de triunfar en París en 1925, inclusive él mismo decía que llegar a París significaba para él eh, haber triunfado en el mundo del arte, de la canción. Entonces, Gardel continúa el mito, uno de los mitos más extraños es de que el primer tango canción que se escribió en la historia, que fue de la música de Pascual Contursi, creo que de la letra de Samuel Castriota, fue en 1917, Mi Noche Triste. Lo estrenó creo que en el Teatro Esmeralda de Buenos Aires y de acuerdo con la tradición o con la leyenda, con el mito, con lo que sea, no pasó absolutamente nada. Es decir, fue un tango maravilloso, para mí uno de los más bellos que se ha escrito, tal vez con Sur, de Homero Mansi, pero no pasó nada, es decir, no fue ningún suceso. Ese mismo año me parece que lo cantó Manolita Poli y fue un escándalo, no sé por qué, si porque era mujer, si porque, no sé, o tal vez porque Gardel empezaba su carrera de cantante apenas y tal vez Manolita ya estaba posicionada en el folclore argentino, pero fue un suceso musical impresionante. Inclusive en la primera canción de esta tanda musical gardeliana de esta tarde es justamente Mi Noche Triste en la voz y escogí una grabación antigua, ojalá sea la que salga porque es un poco complicado, hay muchas versiones un poco más modernas, esta es del 20 y algo de Carlos Gardel, pero la cantó varias veces, entonces hay varias grabaciones de Mi Noche Triste. Creo que elegí una muy antigua con guitarras, creo que con José Razano, así que empecemos mantengamos el mito, sigue el mito gardeliano, la muerte. La muerte, muy extraña no, fue un accidente, pero en torno a ese accidente hay una cantidad de versiones increíbles. Uno que fue el viento el que aplastó el avión contra la pista, otro que fue que lo chocó porque no se veía, estaba tapado por un maizal en el intermedio de la pista de carreteo y la pista central y no vieron a un avión que entraba cuando el de Gardel salía de Medellín para Cali y lo estrelló. Otros dicen que hubo una pelea a bordo y Gardel le disparó a Alfredo Lepera por alguna otra razón que entre en la mitología, pero que no vale la pena comentar ahora, y en lugar de darle a Lepera, le pegó al piloto. Es decir, hay una mitología de este hombre desde el momento en que nace hasta el momento que muere. Eso indudablemente acrecienta el mito y nos hace recordarlo permanentemente a un cantante del cual se dice a 85 años de su muerte que cada día canta mejor. Veamos si es cierto, César, de que Carlitos cada día canta mejor y empecemos con Mi Noche Triste. Per corta mi augurate es lo mejor de mi vida, dejar tu pecar en mi herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me enculero para olvidarme de tu amor.
Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito como si estuviera vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con bonitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdeno para olvidarme. De regreso, amigas y amigos, en este jueves 2 de julio. Se empieza el segundo día, el segundo semestre del año, y vamos a ver cómo nos va en términos de coronavirus y tantas otras cosas que nos asedian, nos acosan y penden sobre la cultura, sobre la civilización humana, como espada de Damocles. Realmente todo el planeta está pues con una amenaza latente que más que amenaza es un hecho real en este momento de lo que me parece que he logrado interpretar en las redes sociales y en las noticias. Ya tenemos más de 10 millones de contagiados y entiendo que algo así como 500.000 muertos, cadáveres. Es decir, no es cualquier cosa. Como se suele decir por aquí, no es la gaña de mico. De manera que estamos sometidos a una amenaza natural, porque yo creo que es un virus no de procedencia ni extragaláctica ni de laboratorio, sino natural, en parte debido no solamente a nuestra acción destructiva con respecto al planeta Tierra, sino a nuestra invasión y contacto excesivamente agresivo con el reino animal. Los animales tienen en su metabolismo interno y en su biología bacterias y virus que nosotros no podemos manejar y que ellos sí, porque la evolución ha hecho que puedan vivir con eso. Todos estamos llenos de bacterias. Yo haber leído en alguna parte que tenemos algo así como 40 millones de bacterias en el organismo. La mayoría de ellas defensivas justamente contra las invasiones bacterianas o de virus que entran a nuestro organismo por cualquier motivo. Entonces, estamos hechos de virus y de bacterias, eso lo tenemos dentro. Pero los nuestros propios los manejamos. Nuestro metabolismo ha aprendido evolutivamente a manejarlos y a controlarlos. Inclusive a convertirlos en benéficos, pero los que proceden de otros seres del reino animal o del reino vegetal inclusive, ¿no? Porque las plantas no olvidemos que también son seres vivos, pues eso no lo sabemos controlar y nuestro cuerpo no sabe cómo responder cuando llega una invasión de un virus de esto. Y por eso tenemos el ser humano, afortunadamente la evolución también le dio un cerebro potente, un cerebro fuerte, un cerebro que tiene ideas, que inventa, que investiga y que crea.
¿no? Por eso se inventan remedios y vacunas. Están a la búsqueda, entiendo que China acaba de mostrarle al mundo la posibilidad de una inmediata de un remedio, ya de una droga antigua, estos no son remedios inventados ahí a la carrera, sino que a través de ensayos y de pruebas en laboratorio, en animales y en gente, han descubierto que drogas bastante antiguas para otros virus gripales como los anteriores de la gripe española o del SRS y no sé qué, puede servir esa droga ciertamente modificada un poco para atacar este nuevo virus llamado coronavirus. Están en eso. Pero ese no era el primer punto de este espacio, de este segmento del espacio, era política. Así que pasemos de la alarma virútica a la política bastante virútica también. A mí me ha causado mucha curiosidad porque sin ser amigo, ni siquiera cercano, pero lo conozco, al famoso contralor Pablo Celi, le ha dado no solamente por arrogarse funciones que no le corresponden, sino por invadir terrenos de otras funciones del Estado, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo así que el contralor subrogante, además, porque no tiene un nombramiento legítimo, está ocupando un cargo que no le corresponde, para el cual no ha sido nombrado, sino que se autonombró? En eso parece que está de moda en América Latina autonombrarse. Se autonombró el señor Juan Guaidó, presidente, subido en una mesa en una calle en Venezuela. Se autonombró con minoría en el Parlamento la señora Áñez o la asambleísta Jacqueline, creo que se llama Áñez, en Bolivia. Es decir, estamos plagados de autonombrados. Ecuador no se podía quedar atrás, y entonces el señor Carlos Polito, el doctor Pablo Celi, perdón, se autonombró, y entiendo de lo que he leído que hasta rompió el documento en que se le exigía por parte de una institución del Estado que legalizara su subrogación, su nombramiento tenía que legalizarla la Asamblea, de lo que sé. Y ahora parece que no solamente a don Pablo Celi, sino otros funcionarios, ¿cómo se llamará? El consejero Luis Verde Soto le pide al Contralor que haga postergar, o le pide al Consejo Nacional Electoral que hagan postergar las elecciones. Cito entre comillas la frase dicha por el señor Luis Verde Soto, que haga aplazar las elecciones hasta que Rafael Correa sea sentenciado y no pueda participar en las elecciones de noviembre. Entiendo que son en noviembre. Es decir, el señor Luis Verde Soto acaba con esta frase de confesar prevaricato. Entiendo que eso se llama prevaricato. Es decir, está anunciando, está informando de una sentencia que aún ni siquiera se ha estudiado. Aún ni siquiera se ha estudiado. El juicio, entiendo que por estos días estaba ya más o menos lista la sentencia, o que ya la iban a emitir. No tengo muy claro el asunto, pero en estos días estaba reunido los jueces competentes para definir algo sobre esta sentencia del caso sobornos o bochornos, y saber si los acusados, contra los cuales no hay absolutamente ninguna prueba del famoso delito que le adjudican a Rafael Correa y a los demás, 30 y pico de acusados, de cohecho, de no sé qué. Bueno, en todo caso, esa sentencia no sé qué destino habrá tenido, pero el señor Verde Soto le pide entiendo que a Paul Carrasco, de otra de las funciones del Estado, que haga postergar las elecciones hasta cuando salga la sentencia condenatoria. Es decir, don Luis Verde Soto ya sabía antes del veredicto de que la sentencia iba a ser condenatoria. Yo creo que eso es un delito, prevaricato o como quiera que se llame, pero me parece que eso es un delito. ¿Cómo que sabía de antemano que esa iba a ser el resultado del juicio del caso sobornos o bochornos, y que Rafael Correa y los acusados iban a ser condenados por un delito del cual inclusive no hay absolutamente ninguna prueba, y que no existe? Como lo ha demostrado Fausto Jarrín, el abogado de Rafael Correa en este caso, ha comprobado, que le hagan caso a la comprobación es otra cosa, pero ha comprobado fehacientemente
que no hay delito, que no hay delito. Sin embargo, habrá que ver, pienso investigar esta tarde cómo está el resultado de esa sentencia. Espero que en bien de la justicia ecuatoriana, en bien de la justicia ecuatoriana y de la dignidad del país, esa sentencia sea la que debe ser. Absoluta inocencia por falta de pruebas. Absoluta inocencia por falta de pruebas y por falta de delito. En fin, la política en nuestro país es bastante enredada, bastante casualista y causalista, es decir, es cualquier cosa menos justicia en este rato. Y yo recuerdo que cuando en la época de la Revolución Ciudadana, Aviso de Google Chrome, ambito.com. El país comprometido con la derecha pregonaba a voz en cuello que la presidencia manejaba la justicia. Yo no recuerdo en absoluto que Rafael Correa haya intervenido tan sucia y directamente, ni tan, no, de ninguna manera en la justicia ecuatoriana. La justicia era un ente independiente, una función independiente, como lo era la Asamblea. Ahora que la Asamblea, evidentemente Rafael Correa era el director del Partido Revolución Ciudadana que tenía mayoría en la Asamblea, pues esa Asamblea necesariamente, las leyes o las disposiciones que aprobaba, lo hacía en función del proyecto político de quien ganó las elecciones y que era el jefe el director de su partido, así sea en teoría, ¿no? Entonces la Asamblea un proyecto tenía que actuar en esas condiciones. Y obviamente ahí molestaba la influencia. No era una influencia, era simplemente coincidencia de la coincidencia de acciones en un proyecto político conjunto entre la presidencia de la República y la mayoría de la Asamblea. Pero en la justicia, yo sinceramente no recuerdo que Rafael Correa hubiera metido mano en ningún momento en la justicia en favor ni en contra de alguien. Ni en favor ni en contra de alguien. Bueno, de todas maneras, lo que aquí queda claro es que tanto el señor Luis Verde Soto como Pablo Celi están cometiendo sendos delitos contra la Constitución, inclusive. Las funciones son independientes, la Contraloría no tiene que meterse en las decisiones del Consejo Nacional Electoral, ni un miembro de pedirle a un parlamentario o a un miembro de la Asamblea que aprueben el aplazamiento de las elecciones a fin de que la sentencia condenatoria, porque ya sabe que va a ser condenatoria, o que fue condenatoria, no lo tengo claro este rato, ya sabía de antemano. Eso es un delito político y como tal debería manejarse, a ver si lo entiende de esa manera la fiscal 1020, antes de que le bajemos la calificación a 320. Gracias, César. Seguimos con Carlos Gardel en Mano a Mano. Hola, Carlos, ¿qué tal? Como siempre, hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones, con la ayuda del fil sonoro argentino. Yo, por mi parte, te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero. Muy bien, viejo. ¿Largamos esta carrera? Larguemos. Que suene la campana. Listo el pollo nomás. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad.
cielo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo nada mejor que para que yo sueño como te aprecio de que a mi lado te detener. Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma y estar penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tu desprecio nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Quéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así. Amigas, amigos, todos vamos hacia el segundo segmento, después de la pequeña... entrémosle un poco a la cultura, para que esta tarde en Hoja de Ruta de Contracorriente en el Aire y sus 4 al hilo sea un poco variado. Culturalmente, me acabo de encontrar 2 artículos muy interesantes en la prensa española, uno de Carmen Posadas y el otro de Arturo Pérez Reverte, que recogen un tema muy actual. Un tema muy actual en cual somos muy dados al moralismo, al fundamentalismo, a irnos contra la historia, contra el arte, contra la cultura, contra la literatura, en función de, indudablemente, protestas muy loables. Hace algunos años, cuando surgió el fenómeno feminista, antimachista de Me Too, las fundamentalistas del tema, del tema del feminismo, se fueron en contra de varias obras de arte por su índole machista, es decir, con desconocimiento total, muy voluntario, yo creo, porque creo que las leyeron a esas obras, de que una obra de arte, sea la que sea, cinematográfica, dramatúrgica, literaria, poética, obedece a su momento histórico. Lo que hace el artista es interpretar su momento, el momento en que vive, el momento en que está actuando como artista, como dramaturgo, como director de cine. Hay una realidad que lo convoca, que lo rodea, que lo nutre, que le nutre sus ideas, y él expresa ese momento histórico de la vida humana, pues con una obra de arte. Entonces, que vamos a denostar, vamos a culpar a los dramaturgos o a los artistas que en su momento interpretaron ese instante histórico con obras de arte sin duda imperecederas, sin duda inmortales. Es decir, es como si nos metiéramos a criticar a Homero porque su obra, la Ilíada, era guerrerista, es un canto a la guerra de Troya, un canto a la guerra también, y un canto al amor, porque fue una guerra evidentemente motivada por un asunto romántico, por un asunto de amor de París a Helena de Troya, llamada así. Entonces, si empezamos a juzgar las obras desde una perspectiva actual, pero que fueron escritas en un momento histórico específico, me parece que estamos mal. Sin embargo, aquí hago no una concesión, sino un reconocimiento. Yo no lo diría mejor de lo que lo ha dicho Carmen Posadas en un medio español. Yo lo encontré en una revista virtual que se llama XL Semanal. Dice Carmen Posadas en su columna Pequeñas Infamias, lo que el viento no se llevó. Dice Carmen: la cadena HBO anunció hace unas semanas que retiraba temporalmente de su plataforma la película Lo que el viento se llevó, comillas, por glorificar la esclavitud durante la Guerra de Secesión, perpetuando estereotipos dolorosos para las personas de color, cierra comillas.
Imagino que cuando lean estas líneas, otras películas, libros y obras de arte habrán sido cuestionados, cuando no vetados también, tras la ola de protestas provocadas por la muerte de George Floyd, el negro que fue asesinado por la policía hace unas 2 o 3 semanas, en Memphis, creo. Al igual que el fenómeno Me Too despertó hace unos años una ola revisionista destinada a borrar de la historia todo rastro de obras que pudieran contener tintes machistas, ahora le toca el turno al tema racial. Es evidente que la muerte de Floyd, retransmitida casi en directo, no solo fue brutal, aterradora e innecesaria, sino que puede considerarse la punta del iceberg de una xenofobia presente en parte de la sociedad norteamericana que Donald Trump se ocupa de agitar. Y evidente es también que tanto el caso Weinstein como el Floyd son catalizadores sociales que sirven para despertar conciencias y poner en marcha corrientes contrarias a actitudes reprobables largamente arraigadas. La historia siempre se ha movido así. Un hecho no muy distinto de otros, incluso más duros y terribles, acaecidos reiteradamente en el pasado, se convierte en la gota que colma el vaso que propicia un cambio sustancial en la sensibilidad general. Bienvenido sea, por tanto, ese tipo de cambios. El mundo mejorará notablemente con menos machistas y menos racistas por metro cuadrado. Sin embargo, como el ser humano tiene una tendencia considerable a pasar del estreñimiento a la diarrea, tan loables propósitos producen también algunos despropósitos. El Me Too, por ejemplo, desató una innecesaria caza de brujas contra el sexo masculino. De pronto se podía acusar a un hombre de abusos cometidos 20, 30 o 40 años atrás sin más prueba que la palabra de una mujer, obviando el más elemental principio legal por el que toda persona es inocente hasta que se pueda demostrar su culpabilidad. Entre paréntesis, recuerdo que esta columna es escrita por una mujer, Carmen Posadas, por si acaso. Sigo la lectura. En su ansia reformadora, el fenómeno Me Too dirigió sus cañones también contra la literatura y el arte, condenando en las tinieblas exteriores a escritores supuestamente machistas o exigiendo que se retirara de los museos a pintores como Balthus, que había tenido la osadía de pintar niñitas a las que se les ven las bragas. Ya haremos un comentario adelante, pero sigo la lectura. Sucede también que, adelantándose a la nueva sensibilidad social engendrada por causas como el Me Too y ahora el Black Lives Matter, algunos deciden sobreactuar y ser más papistas que el Papa. Ocurrió, por ejemplo, cuando algunas librerías decidieron eliminar de sus catálogos la novela Lolita de Vladimir Nabokov, y vuelve a ocurrir ahora con Lo que el viento se llevó. Pensar que se puede borrar de la faz de la tierra una obra de arte o a un artista por la, entre comillas, inmoralidad de sus escritos o de sus pinturas es tan iluso como intentar modificar el pasado. Claro que los sacerdotes y sacerdotisas de tales aquelarres también creen que esto es posible, es decir, borrar el pasado. En Inglaterra, por ejemplo, han comenzado a echar abajo estatuas de esclavistas como Robert Milligan. En el momento de escribir esta línea, la fiebre iconoclasta no ha aprendido del todo aún en los Estados Unidos, pero en caso de que lo haga, le auguro un problema. Los padres fundadores de la nación norteamericana, Benjamin Franklin, James Madison, Thomas Jefferson e incluso George Washington, tenían esclavos. En el caso de Jefferson, más de 600 esclavos. ¿Puede hacerse desaparecer de las páginas de la historia a todos estos personajes y, en último término, sirve de algo hacerlo así? Modificar la historia, la literatura o el arte y reescribirlos a la carta no solo es estúpido, sino contraproducente. Cuando buenas causas como la lucha contra el racismo o el machismo recurren a métodos inquisitoriales, absurdos cuando no ridículos, al final logran exactamente lo contrario de lo que se proponen. Generan no solo un cierto hastío, sino que también sirven para dar alas, argumentos y, lo que es peor, perfecta coartada a las facciones más reaccionarias de la sociedad, aumentando paradójicamente el número de machistas y racistas. Porque lo que el viento no se llevará jamás es el hecho muy humano también de que los extremos y por tanto los extremistas de uno y otro signo siempre se tocan, son tal para cual. Hasta aquí el estupendo artículo de Carmen Posadas, recogido de XL Semanal, y el artículo de Arturo Pérez Reverte no lo hace mal.
me voy a atrever a leerlo porque también es pertinente. Dice Arturo Pérez Reverte, entiendo que en El País de Madrid: acabo de recibir una carta que no me resisto a compartir con ustedes. La recibí por correo certificado, lleva membrete oficial y es la siguiente: Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado para la Igualdad y contra la Violencia de Género, Instituto de la Mujer por la Igualdad de Oportunidades. Estimado señor Pérez Reverte, el Instituto para la Mujer e Igualdad de Oportunidades, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, gestiona un observatorio de la imagen de las mujeres con el fin, entre otros cometidos, de velar por un correcto tratamiento de la imagen de la mujer en la literatura y el periodismo, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Me pongo en contacto con usted porque he tenido conocimiento, a través de una queja recibida en dicho observatorio, de la existencia de comentarios y comportamientos de carácter sexista, machista y racista en boca de personajes de algunas de sus novelas. Entre paréntesis se adjuntan títulos y capturas de texto. Este tipo de textos, teniendo en cuenta sobre todo el amplio público al que pueden ir dirigidos, desde jóvenes en edad escolar, como es el caso de su capitán A la Triste, lectura recomendada por personal docente en cierto número de colegios, hasta otras clases de lectoras y lectores, contribuyen a fortalecer los estereotipos de género, en especial cuando se narran escenas de contenido sexual, en algunas de las cuales, explícitamente relatadas, el varón adopta determinados y arcaicos roles dominantes. Por ese motivo, para trasladarle estas observaciones y solicitarle que lo tenga en cuenta en sus futuras obras en general, pero sobre todo en aquellas dirigidas a lectoras y lectores jóvenes. Con ello puede contribuir a avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria para mujeres y hombres, lejos de roles sexistas, estereotipados y discriminatorios. Agradezco su atención y quedo a la espera de su respuesta. Un saludo, NN. No dice quién es la funcionaria, por lo que vamos a entender enseguida. Y bueno, dice Pérez Reverte, esta es la carta que quería mostrarles hoy. No sé en qué momento de su lectura habrán caído en la cuenta de que me la he enviado yo mismo. O sea, que es más falsa que una sonrisa del Papa Francisco. Pero apuesto a una primera edición de El Cetro de Ottokar a que la mayor parte de ustedes se la ha creído por lo menos hasta el tercer párrafo y algunos, como tal vez habría sido mi caso, hasta el final. Lo grave, me temo, no es que la carta sea o no sea real, sino que, tal y como se ponen las cosas hoy, podría perfectamente serlo. De hecho, está copiada de una casi idéntica remitida por el Instituto de la Mujer a una empresa de Madrid que fabrica plaquitas para dormitorios de niños rotuladas "aquí duerme un pirata", "aquí duerme una princesita" y otras atrocidades semejantes. Eso es lo que da escalofríos, o por lo menos a mí, que vivo de contar historias y expresar cosas, me los da. Estremece que esa clase de cartas puedan ser reales cuando lo son, o que admitamos con naturalidad que podrían serlo cuando no lo son. Y sobre todo que el ojo censor de quienes velan por nuestra sociedad esté ahí siempre atento a que no pisemos los límites que la nueva moralidad, la suya en este siniestro correcto tratamiento, establece. Terminando las advertencias con un culminatorio: quedo a la espera de una respuesta que no es inventado, pues figuraba en la carta real que parodio en la mía. Se preguntarán, el último párrafo de Pérez Reverte, se preguntarán algunos de ustedes, si llevan poco tiempo leyéndome, ¿por qué me meto en estos jardines? ¿Qué necesidad tengo de añadir enemigos a los que cualquier vida más o menos larga puede acumular? La respuesta es que lo hago en defensa propia. Vivo de contar historias y me gusta hacerlo en lugares donde el único límite a la libertad sea un código penal hecho por juristas sabios, no por idiotas oportunistas resueltos a controlar desde el dormitorio del hijo hasta el pensamiento del adulto. Estoy harto de salvadores y apóstoles que pretenden vigilarme. Quiero oír a Pablo Iglesias diciendo libremente que desea liquidar la monarquía, o a Santiago Abascal afirmando que quien aborte irá al infierno, e incluso a quien diga, si lo considera oportuno, que le gustan las mujeres con tetas grandes o los hombres bien dotados de herramienta. Quiero leer y escuchar toda esa clase de cosas, esté de acuerdo o no, para luego, con la educación que recibí, los libros que leí y la vida que he vivido, elaborar mis propias referencias. Quiero poder escribir lo que me salga de los cojones. Hasta aquí Arturo Pérez Reverte,
en un comentario en la prensa española que comparto absoluta y totalmente. Lo peor que puede estar pasando y que ha pasado siempre y que me parece que va a seguir pasando hasta que lleguemos a esa civilización que añoraba Gandhi cuando le preguntaron qué opinaba de la civilización occidental y dijo que sí, que era muy buena idea. ¿No? Espero que algún momento lleguemos a esa buena idea de la civilización, pero mientras el comportamiento nuestro esté censurado, esté vigilado, esté perseguido por moralistas de todo cuño. Y me acabo de acordar de los angelicales que le exigían al gobierno anterior absoluta perfección moral en todos sus actos, como si en lugar de presidente de la República hubiéramos elegido a un pesquisa de corruptos burocráticos, ¿no? Esa clase de moralismo a mí también me tiene hasta las pelotas. Disculpen, por favor, a los audientes, la palabra tienen, pero realmente es cansón, es moralista, es estúpido que alguien pretenda en aras de un supuesto combate al sexismo o al machismo quitar de la historia universal o de la cinematografía universal una maravillosa película como Lo que el viento se llevó, que simplemente lo que hacía era retratar la realidad de una época, retratar, filmar, dibujar la realidad de una sociedad en una época determinada. Cuando transcurría el argumento de Lo que el viento se llevó, entiendo que durante la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? En Atlanta, porque ahí creo que fue el escenario principal de la novela, era una realidad machista, esclavista, racista, es decir, espantosa realidad. Tenemos que ignorar esa realidad en la literatura, en el cine, en la dramaturgia. Tenemos que opacarla, ocultarla. A mí me parece, como a Pérez Reverte y como a Carmen Posadas, eso una estupidez, porque quien olvida la historia, por mala que sea, quiere taparla por moralismo, está en peligro de repetirla. Si en este momento censuramos todo lo que sea machismo, sexismo, exclusión, injusticia social, si tapamos todo eso, no corremos el riesgo de que nuestros hijos y nuestros nietos, en unos pocos años, empiecen a repetir esa historia dolorosa, triste y espantosa que hemos construido nosotros y nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Tenemos que recordar la historia y el arte, la literatura, la poesía, el cine y el teatro están para eso, para recordarnos la historia, la mala, la terrible, la atroz, para no repetirla. Gracias por su atención y seguimos al tercer segmento y ahora viene don Carlitos Gardel, que cada día canta mejor, con sus ojos
amigas y amigos, ya para entrar al tercer punto, que lo vamos a dividir en dos. Uno, vamos a tratar un poco la cuestión económica con respecto al coronavirus, y en otro es que he tenido una inquietud con respecto a la clase intelectual del Ecuador. Yo recuerdo que en la época de Rafael Correa, gran parte de esa clase intelectual gritaba a voz en cuello sus críticas, sus acusaciones, sus malestares con el presidente de la República. La verdad es que no entiendo con qué motivos, porque el presidente Rafael Correa, de lo que yo sepa, nunca se fue contra esa clase intelectual. Tal vez el peor acto que pudo haber cometido contra la clase intelectual es haberle impuesto el IVA a los libros y a las revistas, queja en la cual yo también me quejo, es decir, si algo hay que tratar de promover es la lectura, y cargarle un impuesto, así sea pequeño, del 12% o del 10% en ese momento, o del 12% a los libros, a las revistas y a las publicaciones periódicas, no fue precisamente un gesto amable con la cultura por parte del presidente. Fue criticable, pero de ahí en adelante creo que el presidente Correa no, primero, ni su gobierno, ni ninguno de los gobiernos anteriores ni posteriores ha tenido un proyecto cultural con el país. Ninguno. En 200 años de vida republicana jamás ha existido un proyecto cultural. En cambio, de alguna manera, Rafael Correa creó el Ministerio de Cultura, que me parece que de alguna manera fue un avance en el manejo de la cosa cultural. Es decir, abrió la puerta a la posibilidad de tener una ley de cultura que efectivamente se escribió y se pasó muchos años manoseándola de una mano en otra mano, hasta que al fin creo que salió un mamotreto que realmente no es lo que merece la cultura del país, pero algo se hizo efectivo en esas dos leyes que para mí son importantes, y el inicio de algo. La ley de comunicaciones para ponerle freno a la calumnia de los medios de comunicación, a la mentira y a la manipulación, y la ley de cultura para abrir un espacio de debate, un espacio de análisis de lo que es o debería ser la cultura para un país con muchas culturas, rico en cultura, pero sin ninguna reglamentación, sin ninguna organización, sin ninguna organicidad para que esas culturas se desarrollen en beneficio de la sociedad en general. Entonces, la gritería de gran parte contra Rafael Correa y su gobierno, de gran parte de la clase intelectual, realmente era ensordecedora. Tan ensordecedora como es hoy el silencio de esa clase intelectual con respecto a lo que está pasando en el país. Mucho peor, muchísimo peor de lo que pasaba en la década de la Revolución Ciudadana. ¿Dónde están los intelectuales, con una o dos excepciones en el país, que no llamar a que defiendan al proceso político anterior? No se trata de eso. Se trata de que muestren su preocupación por lo que este gobierno está haciendo con el país. Ese silencio significa simplemente que creen o están convencidos o temen que criticar a este gobierno es defender al anterior. No, yo creo que la clase intelectual tiene una deuda con la sociedad y con el país, hablar de lo que está pasando. Por eso me sorprendió gratamente una entrevista que acabo de leer a Jorge Dávila Vázquez, una larga entrevista en la cual hay una corta referencia política que me voy a permitir leer, agradeciéndole a Jorge Dávila Vázquez, mi buen amigo, de que al fin un intelectual de peso en el país se atreva a decir lo que va a decir. El entrevistador le pregunta: en la lucha política, ¿cuál es su posición en la historia? Dice Jorge: por los que menos tienen siempre, por los que son más débiles, por los que son más explotados siempre, sin llegar al panfleto, pero yo te digo la verdad que ese es mi punto de vista. Pregunta el entrevistador: ¿qué tal le parecieron los gobiernos del expresidente Rafael Correa? Responde Jorge Dávila Vázquez: yo tuve una cierta simpatía por el gobierno de Correa. Me parece que él estaba lleno de buenas intenciones. Hizo obras importantísimas,
Creo que la Universidad de las Artes, la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Yachay de la Ciencia, en realidad fueron hermosos sueños que luego, digamos, parece que todo ha contribuido a quererlo destruir, pero no es justo, no está bien echar lodo contra la obra buena de un gobierno, haya sido como haya sido este gobierno. Él era muy apasionado, a veces se enfrentaba con la gente y creo que seguía enfrentándose, pero evidentemente era un tipo limpio por más que tratan de involucrarlo, por más que tratan de mancharlo, era un tipo limpio. ¿Usted cree que existe en efecto una persecución judicial? Responde Jorge, no, o sea, tanto así tal vez no, pero de hecho existe una serie de tendencias en distintos partidos, sobre todo a tratar de manchar la imagen del antiguo mandatario, a tratar de liquidar su carrera política. ¿Será el hecho de envidiarle que ellos individualmente no lograron lo que sí logró Correa? Responde Jorge, en ciertos casos es eso, pero en ciertos casos va más allá, es ideología de grupo, defensa de intereses. Hasta aquí la corta participación política de Jorge Dávila Vázquez en esta muy buena entrevista que encontré en las redes sociales, no recuerdo en qué medio se publicó. El entrevistador es Javier Rodríguez, no lo ubico mucho, pero en todo caso, al fin una voz intelectual se atreve a defender un gobierno absolutamente defendible, no solo defendible, merecedor de agradecimiento de la sociedad entera, porque en 10 años hizo lo que no hicieron los otros tantos presidentes en 100 años. Desde Eloy Alfaro hasta este momento es la obra de gobierno más importante que se haya hecho en el país. Y que un intelectual con una voz alta como la de Jorge Dávila Vázquez lo reconozca, lo diga y defienda ese gobierno, a mí me parece valiente, necesario y ético. Y ético, porque el silencio intelectual en este momento es corrupción. Silenciar lo que está pasando en el gobierno en estos momentos por no quedar como defensor del gobierno anterior es corrupción. Este es un mensaje para los intelectuales, muchos de los cuales he creído que son amigos. Espero que lo sigan siendo porque les tengo respeto y cariño y afecto. Pero ese silencio es corrupción. Pasando a la segunda parte de este segmento, que es la economía, estamos enfrentando un problema grave. La economía indudablemente está detenida por una pandemia que nos está afectando y poniendo en peligro la salud de toda la sociedad ecuatoriana. Yo creo que esto se debe a que el gobierno no ha sabido qué hacer con esta crisis. En algunos estados del mundo, bastantes diría yo por fortuna, han sabido más o menos manejar el tema de la pandemia y de la parálisis económica. Ir soltando un poco las cosas para que la economía se vaya reactivando en ciertos aspectos necesarios para la sociedad. La producción de bienes de consumo, la comercialización de esos bienes, los servicios esenciales y necesarios. Eso no puede detenerse porque si se detiene todo eso, pues se detiene la vida. Si no hay producción de bienes de consumo, ¿qué vamos a comer? La economía, de alguna manera, el gobierno tiene que inventarse, si hubiera quien pensara en ese gobierno, deberían inventarse una manera de manejar la cosa económica o de inducir el manejo de la cosa económica por parte de quienes son sus propietarios, que es necesariamente o necesariamente no, pero es actualmente la empresa privada, para que se van abriendo ventanas económicas y el país se ponga en marcha con cuidado, con precaución. Es decir, yo creo que si hay una campaña para que en lugar de que todo el mundo o todos los consumidores abarroten los grandes supermercados, que son 10 o 15 en la ciudad, y los abarroten de gente con peligro de contagio del coronavirus, ¿por qué no fortalecer la posibilidad de que sean las tiendas de barrio, que debe haber miles en la ciudad, a donde vaya la gente a comprar lo que necesitan comprar? Es decir, ¿por qué no nos olvidamos un poco de las grandes cadenas de supermercados que ocasionan una aglomeración a lo mejor de contagiados y de posibles víctimas de ese contagio, y fortalecemos la cultura de la tienda de barrio? La tienda de barrio tiene múltiples ventajas frente al gran supermercado. Y una primera ventaja, la voy a citar por experiencia propia, que tiene la
la tienda de barrio o la farmacia de barrio, es que en la tienda de barrio nos fían. A la pobre clase media que a duras penas le llega el sueldo hasta final de mes o el ingreso hasta antes de final de mes, el tendero de la cuadra suele abrirle la cuentica en el cuaderno y le cobra a fin de mes. ¿Hacen eso en los supermercados, las grandes cadenas? No, allí hay que ir, tenga o no tenga plata, hay que ir y pagar en efectivo. Sí, en efectivo, porque pagar con tarjeta de crédito es efectivo. Entonces, fortalecer la pequeña economía, la economía comunitaria de la tienda de barrio, del pequeño agricultor, del pequeño productor, en lugar de esos gigantescos y enormes estadios de productos de consumo, muchos de ellos superfluos e innecesarios, en donde la aglomeración de gente puede ocasionar que esta pandemia se siga extendiendo más de lo que se debería extender. Terminamos aquí este tercer segmento entre economía y cultura, y vamos a Carlitos Gardel otra vez. Creo que es volver, me parece, sí, volver. Entonces vamos a Carlitos. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Amigas, amigos, vamos llegando a la recta final y un poco cortos de tiempo, creo que ya se nos está cumpliendo la hora, así que hay un par de temas que quería más o menos comentar y que tienen que ver con la ciencia. Los voy a dejar esbozados para el próximo programa porque realmente el asunto de la ciencia es un asunto importante, serio, maravilloso, es decir, saber un poco de lo que está pasando científicamente en el país, en el espacio exterior. Estos son temas realmente extraordinarios
que motivan a la imaginación, a la investigación, al conocimiento. Y los dos temitas que tenía para este momento era una pregunta: ¿hay civilizaciones inteligentes en el vecindario galáctico? Es decir, estamos en un sistema solar que forma parte, una mínima parte de la Vía Láctea, que es una gran galaxia enorme, no es de las mayores, pero es una gran galaxia, y nosotros tenemos un espacio ahí en un puntico al sur, abajo, en la parte de abajo de la Vía Láctea. Ahí estamos, ahí estamos. Hay civilizaciones en esa enorme Vía Láctea, que de lo que he leído tiene aproximadamente unos, no sé, 100.000 millones de estrellas, muchas de ellas soles que pueden tener planetas. ¿Será posible que no haya una civilización, una cultura, una especie humana o parecida a los humanos, una especie que piense que Aviso de Google Chrome, el periódico. La verdad no estoy seguro de que estemos solos en el universo. Ese es un tema. Y otro tema es que en ese gran proyecto científico que hay entre Suiza y Francia y que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, una máquina, tal vez la máquina más espectacular que haya construido el ser humano, acaban de encontrar una partícula que nunca ha sido observada. Esa enorme máquina, hermosa máquina, maravillosa, fue construida para eso, para encontrar partículas atómicas que nunca han sido vistas, que apenas han sido intuidas, como el mismo átomo. Cuando Demócrito hace 2600 años habló del átomo, no fue porque lo vio, no porque lo vio, es indetectable a simple vista, lo intuyó, pero la ciencia obra y avanza y camina a base de intuiciones. Esa intuición permitió que Niels Bohr y no recuerdo quién más, a principios del siglo XX, en efecto, pudieran, digamos, no ver, sino encontrar pruebas de la existencia del átomo, y pensábamos que era una sola partícula. Resulta que no, tiene protones, electrones y neutrones, pero tiene mucho más que eso. Hasta este momento parece que tiene más de 100 partículas subatómicas, es decir, el átomo es un elemento de la naturaleza, es un elemento del universo que todavía no acabamos de conocer. Y en este gran colisionador de hadrones de Ginebra, y entre Suiza y Francia, que es un ensayo, es un proyecto científico maravilloso, acaban de descubrir o de detectar una partícula que ni siquiera la han visto. Saben que existe porque se chocó con otra. Y cuando dos cosas se chocan es porque ambas existen, ¿no es cierto? Si no existieran, no se chocarían, ¿no? Entonces, estas se chocaron y descubrieron una partícula que no ha sido hasta ahora visualizada. Dejémoslo así, y de pronto, no les prometo, no les garantizo, pero tal vez lo ampliemos en el próximo programa del próximo jueves 9 de julio. Terminamos por hoy y me despido de una vez de ustedes. Muchas gracias a Hoja de Ruta, muchas gracias a César, a Guillermo, a todos los que hacen Hoja de Ruta. Gracias a ustedes por la paciencia de escuchar a este periodista metido y metiche, curioso de todo. Y quiero terminar con un homenaje, con dedicatoria en la última canción de Carlos Gardel, que es un hermoso tango que se llama Confesión. Es para MNL. Ahí los dejo. Hasta la próxima semana. Nada más que por salvarte, hoy me odias y yo feliz me arrincono a llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como a un malvado. Y si supieras bien que generoso que pagase así tu gran amor, sol de mi vida, fui un
vida, busqué de echarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme oír. Hoy después de un año atroz te vi pasar, me mordí para no llamarte, ibas linda como un sol, se paraban a mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina, que vivirás mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto.